Bueno, entonces hoy empezamos ya el ciclo que tiene que ver con la preparación del manuscrito, o sea, nos vamos a meter ya en la parte de la escritura académica. Eh, Mañana, por ejemplo, vamos a hablar de escribir para que nos publiquen en última, cómo lo hacemos. Eh, y vamos a arrancar por el asunto de hacer resúmenes visuales. Algunos de ustedes ya se han encontrado con este escenario dentro de la publicación como investigadores nos invitan un poco a que presentemos un resumen visual. Y muchas veces nos quedamos como, ¿qué es eso, no? Y pues la intención hoy es aclararlo y sobre todo saber cómo hacerlo al mismo tiempo. Entonces, no se preocupen que no se requiere pues habilidades especializadas para hacerlo, o sea, no es necesario saber dibujar pues o cuestiones así, es más como nos va a servir mucho para clarificar nuestro ejercicio de escritura. ¿Sí? Es muy interesante empezar por eso, por el resumen. Entonces, digamos que eh, si bien existen muchas maneras en las cuales se dan recomendaciones al momento de pensar en por dónde se empieza un artículo, digamos que quiero como dejarles una idea sobre la mesa para que la vayan digiriendo con el paso de los días que nos vamos a ver. Y es que arrancamos por el resumen. O sea, si yo tengo claro el resumen, prácticamente tengo claro qué es lo que hay dentro de mi contenido, las ideas que voy a desarrollar en cada apartado, por decirlo así. Entonces, una manera de hacer este ejercicio, pues, es a través de pensar en qué puede ser un resumen como tal, y sobre todo un resumen que es visual. Entonces, en ese sentido, casi que tenemos que pensar que el resumen visual es un espacio esquemático, es un espacio utilizado precisamente es como para que las personas se hagan una idea bastante clara, ¿cierto? De qué fue lo que yo encontré en mi artículo. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es qué es lo que estoy aportando, qué es lo que yo encontré que es tan importante. Entonces, los principales hallazgos de mi artículo yo lo tengo que tener supremamente preciso para mí, porque finalmente el resumen lo que presenta es ese esquema de mi estudio. Entonces, visualmente me hago una idea del mensaje. Por lo tanto, pues es algo breve, es algo que nuevamente nosotros vamos a utilizar los espacios en blanco para calmar la vista, para que sea agradable, digamos, de compartir, de entender cuál es el mensaje, digamos que no está lleno de texto, sino que hay un equilibrio entre el esquema, por decirlo así, la imagen y el texto. Por lo tanto, se convierte todo en un dato visual, en que yo visualmente me hago una estructura de el trabajo. Por lo tanto, el resumen visual va a tener en la parte de abajo de cualquier eh, esquema, va a tener un espacio para la citación, va a tener un espacio para el título, digamos, de ese esquema, un espacio también para los derechos de autor, bajo qué términos se puede compartir, digamos, este resumen. Mm, ¿Por qué utilizarlo? Porque cuando nosotros lo utilizamos, pues casi que el involucramiento, es decir, qué tanto yo quiero continuar leyendo o interesarme en hacer clic y citarte, pues está relacionado un poco con directamente con el grado en que eso que tú me estás comunicando, yo lo encuentro claro para mí y sobre todo un aporte que me va a poner en un territorio de mayor precisión ante mi comunidad, comunidad científica, comunidad otra Amor, científica, ¿sí? Entonces, espérenme yo iniciar por aquí. no pongan eso ahí. No, se está cerrado, mamá. Sácala, sácala, es una comida. Por eso, no lo pongas ahí. Bien. Entonces, cuando hablamos de resumen visual, estaríamos diciendo, oye, pues yo lo voy a compartir en redes sociales,
Voy a entonces a favorecer el incremento en que las personas se involucren con mi texto, lo compartan porque lo entienden y sobre todo en cualquier escenario como eh, conferencias, redes sociales diversas, Twitter, etcétera, pues digamos va a ser bastante útil. Va a facilitar entonces la discusión entre comunidades científicas y pues el público en general, porque uno discute algo cuando uno lo comprende, principalmente. Y el resumen visual también ayuda a los lectores a que puedan dar cuenta de cuántos datos usted tiene en síntesis en su estudio y cómo fue que obtuvo esos datos y esos datos qué es lo que significan. Entonces, ayuda a que yo como lector pueda organizar los datos que usted está presentando y pueda procesarlos, es decir, digerirlos más fácilmente. Y entonces, cuando hacemos un resumen visual, pues nosotros también nos ayuda a clarificar lo que estamos tratando de contar. ¿Quién hace este resumen visual? Esto normalmente lo hacen los autores, pero también lo pueden hacer editores. Lo puede hacer un equipo de redes sociales de la revista. Es decir, que mm, la misma revista cuenta con un diseñador gráfico que hace, digamos, la invitación. Ahorita vamos a mirar que existen distintos momentos en los que se puede requerir este resumen visual, pero también existe la posibilidad de que estudiantes de ustedes, personas que los siguen, eh, digan, bueno, yo podría hacer el esquema visual para favorecer la comunicación de los resultados. Entonces, bajo esta, digamos, premisa, aparece también la posibilidad de que existan, digamos, servidores, o sea, personas a las cuales ustedes les pagan que les ayudan a hacer estos ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos pues, una herramienta que se puede utilizar. Es como tenemos en esta presentación, vamos a ver muchas herramientas, pues no quiero como detenerme tanto en algunas. La invitación es un poco que si les interesa mirar esta, pues entre muchas otras, pero vamos a ir mirando algunas. Entonces, antes de que ustedes inicien a crear un resumen visual, hay que grabárselo en tinta, mejor dicho. ¿Cuál es la guía que la revista tiene para hacer los resúmenes visuales? Bien, porque hay revistas que de hecho no lo piden, o sea, no es necesario hacerlo. Hay otras que sí, por ejemplo, Plus One, digamos, es una de ellas que te pide, digamos, como te invita, no es como obligatorio, pero te invita a que tengas un resumen visual. Normalmente no cuando lo estamos sometiendo, pero sí cuando está en fase de revisión, normalmente nos van a pedir el resumen visual. Cuando el manuscrito es aceptado, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, una vez que mi manuscrito es aceptado, la mayoría de veces el editor o el editor de redes sociales los va a contactar a ustedes para decirles, miren, ¿qué posibilidad hay de que hagamos un resumen visual? Usted puede enviar una propuesta, puede ser retroalimentada y así sucesivamente. Y a veces, cuando esto ya, el manuscrito fue aceptado, pues el resumen visual ya no aparece junto con el artículo, sino que aparece dentro de las redes sociales de la revista, aparte, digamos, del artículo. Es decir, que el resumen visual redirige hacia el artículo. Y eso digamos que también, pero digamos que cuando estamos en fase de revisión en una revista que pide resumen visual, va a ir dentro del artículo como una publicación online, ¿sí? Después de la publicación también a ustedes los pueden contactar para crear un resumen visual y finalmente lo que se busca es visibilizar el artículo. Es decir, que el resumen visual va a ir para redes sociales exclusivamente. Algunas revistas contratan diseñadores para que hagan ese diseño de ese resumen visual para los autores. Usted le envían una tentativa de diseño para que usted pueda aprovecharlo. Vamos a mirar algunas de las herramientas para crear resúmenes visuales. Digamos que, ¿cómo hacemos ahorita miramos cómo lo hacemos, pero siempre, digamos, tener en cuenta que cualquiera de estas herramientas, si utilizamos alguna de ellas, fijarnos
que esté bajo licencia de Creative Commons pública, ¿sí? Que aparezca el 0, CC0, que en últimas es la licencia más abierta que existe, casi que sin ningún tipo de restricción. Entonces, si yo trabajo con PowerPoint, ¿sí? Si digamos voy a hacer mi resumen visual con PowerPoint, la recomendación es que utilicemos la primera herramienta. Las otras herramientas básicamente las pueden utilizar, solamente que lo único que necesitan es buen internet, porque se va a manejar dentro de la misma plataforma de eh, estas que tenemos aquí. Algunos conocen, por ejemplo, Canva para hacer flujogramas, para hacer eh, casi que estos flyers con los cuales invitamos muchas veces a eventos, tratamos de hacer llamativo, digamos, la presentación que tenemos. Pues bien, muy seguramente conocen a Canva, pero pueden explorar cualquiera, digamos, de estas fuentes. No hay ningún, digamos, problema. Yo he tratado como de ponérselas la mayoría en español, pero digamos que este de un project, vamos a mirarlo un poco como para que lo conozcan. Aquí ustedes tienen distintos iconos que pueden utilizar, porque en últimas, digamos que nuestra labor, por decirlo así, es tratar de encontrar cuál es, cómo hacer que la investigación de la investigación que tenemos emerja, ¿sí? O sea, emerja una historia, ¿no? Porque el resumen visual realmente es la narración visual de esa historia científica que estamos contando. Entonces, es importante que yo tenga claro cuáles son los personajes. Entonces, supongamos que yo estoy hablando de no sé, la transferencia de un virus al cuerpo. Entonces, bueno, ¿quiénes son los personajes en esa historia? Ah, pues el virus y el cuerpo. Pueden haber otros, sí, pero en este escenario digamos que está allí. ¿En qué lugares se desarrolla la historia? Pues entonces hay un ambiente interno y otro externo, extracelular, intracelular. Cada uno según su disciplina pues va a ser más o menos claro respecto a personajes, lugares y cuál es el mensaje que quiero comunicar, ¿no? Entonces, basándonos en eso, pues la intención es que ustedes puedan aquí explorar tantos como quieran. La mayoría de estos están completamente gratuitos, ¿sí? Entonces, como les decía, para PowerPoint de Noun Project, pues sería como la sugerencia que les haría, porque ahí podemos encontrar iconos, pictogramas que ustedes los pueden utilizar en sus resúmenes. ¿Cómo entonces hago el resumen? Pues siempre, primero, ¿cuál es la instrucción que me da la revista? PowerPoint normalmente va a ser el formato más común, pero ¿qué componentes tiene, digamos, el resumen visual? Tiene un título, ¿cierto? Ese título es el título del resumen o es el título del artículo, muchas veces es idéntico. Va a tener una sección principal donde tenemos la representación visual de los métodos o las cortes o las intervenciones o los controles o los desenlaces o resultados que hemos encontrado. Vamos a tener qué conclusiones hemos llegado con este proceso, cuál es el nombre de los autores. Aquí es importante ser consistente en la forma en que escribimos los nombres, o sea, digamos que si en el artículo yo me pongo como Botero Carvajal, pues en el resumen visual debe aparecer igual como Botero Carvajal, no Botero y ya. Ser consistentes, entonces, nombre de los autores, los perfiles en las redes sociales, o sea, Twitter, cualquier perfil que se maneje, liking, lo que sea, la cita, digamos, del artículo y el identificador único del artículo. Normalmente el tamaño de las imágenes es importante. Digamos que hablamos entonces de que en PowerPoint utilizaríamos esta configuración del tamaño de la diapositiva. Digamos que voy a salirme aquí un poco para, pues para mostrarles ese pequeño detalle en el PowerPoint. Digamos que cuando nosotros vamos al diseño, ¿sí? Por el diseño, aquí nos dice tamaño de la diapositiva. Entonces la recomendación es dejarla en esta, 16:9, ¿sí? Bueno, y entonces en ese tamaño, o sea, en el tamaño que yo estoy en este momento manejando, tratamos siempre de privilegiar imágenes de alta resolución. Es decir, de mínimo 300 dpi, que sería puntos por pulgada. Si estamos utilizando otro programa diferente a PowerPoint, pues la recomendación es un poco manejar. La característica siempre es
a mejor calidad de imagen, cosa que se pueda, si yo la quiero ver a texto completo, o sea, grande, no se pixele, ¿no? Se pueda seguir viendo bien. Entonces, estas son como las medidas recomendadas para la configuración de altura y de ancho, siempre pues en una resolución buena, ¿sí? Las fuentes que privilegiamos en la escritura son Arial, Calibri, ¿no? Como las principales. Y el texto, digamos que entre 12 a 18 puntos, digamos que sería lo recomendable. O sea, iríamos como de izquierda a derecha entre lo más común a lo menos común y siempre utilizando de los 12 a 18 puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos la que lo que acabamos de vislumbrar, ¿no? Entonces, tenemos un título, ¿cierto? Tenemos básicamente rápidamente una idea de los métodos, dónde se hizo, cómo se hizo entonces el proceso de asignación de los pacientes, cuántos participaron en cada una de las cortes, cuáles fueron las intervenciones que se llevaron a cabo, las tomas, qué entonces encontramos. Entonces hay un resumen de los métodos y los hallazgos. Hay una declaración supremamente clara de la conclusión a la que se llega. Hay una identificación de la revista y hay una identificación al autor creador del Twitter. Entonces, por ejemplo, de una vez para que, pues más adelante lo vamos a ver, pero de una vez, por ejemplo, aquí la recomendación en un aspecto visual, sino que digamos que sería cuál, que yo no tenga que voltear la cabeza para leer autor creador de Twitter, sino que ojalá estuviera de manera horizontal. O sea, entre más fácil sea de leer, mejor, ¿sí? Mejor. Y fijarnos también en la justificación, en la alineación, donde yo pongo el texto, yo donde pongo las figuras están, digamos, alineadas de alguna manera me está indicando también cuál es hacia dónde iría mi mirada, o sea, de izquierda a derecha, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Es como un poco la, la idea, ¿no? De cómo de cómo es nuestra intencionalidad, cómo quiero que el otro lea el texto también. Entonces, si lo alineo a la izquierda, si lo pongo centrado, si lo pongo arriba, es facilitar la lectura. Entonces, por ejemplo, aquí esto que yo puse aquí como autor creador de Twitter debería estar de forma horizontal para favorecer para ustedes leer el texto. Bien, este es el buen ejemplo, digamos, de práctica. También es importante que cuando estamos preparando pues una narración corta del artículo, es decir, esa porción de texto que vamos a colocar, pues que tengamos claro, ¿vale? Que yo debería de pensar en, bueno, ¿cuáles son esos mensajes clave que voy a comunicar? O sea, no puedo decirlo todo. ¿Cuáles son esas tres principales ideas máximo? Ojalá de la más a la menos importante que yo encontré a partir de un procedimiento metodológico. No puedo tallarlo todo, pero sí por lo menos hacerme una idea de cómo se obtuvieron estos resultados. ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó? Que yo pueda en las figuras que utilizo, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ensayo clínico, entonces tenemos dos brazos y como aquí aparece escrito eh, cómo se distribuyó la población o la muestra, digamos, que participó en este estudio. Entonces, lo importante aquí es preguntarnos cuál es la historia que mis figuras, porque yo no las pongo por ponerlas, van a intentar focalizar la historia, como quién es el personaje principal o quién es el mensaje o cuál es el mensaje principal. Y entonces así también es importante contar nuestras historias. Cuando hablamos de preguntas claves, es principalmente que tú tengas claro qué es lo que tu documento, tu artículo está aportando, qué está agregando a lo que ya se sabe. Entonces, si yo lo tengo claro, pues lo más importante es comunicarlo. O sea, a veces cuando no se expresa lo que yo como investigador estoy aportando con mi estudio, a uno como jurado o como lector le queda la inquietud de si ese investigador estaba completamente seguro
de lo que estaba aportando. Y aquí hablamos un poco del serendipity, que muchas veces el investigador encuentra algo que no sabe todas las implicaciones que tiene, pero que alguien con otro bagaje teórico, de otra disciplina, un poco más experto, puede notarlo. Entonces aquí es importante porque es una pregunta que no podemos dejar pasar. Así la revista no nos la pregunte, ¿vale? Normalmente las revistas están acostumbrándose un poco a este tipo de, por favor, explicite qué es lo que su papel, su documento está aportando de nuevo, ¿sí? A lo que se sabe. Algunas revistas que publican pues estos resúmenes visuales están así. Digamos que tenemos BMC, que es una revista, digamos, de acceso abierto. También es una revista que está bajo, esta de aquí es una revista que está bajo el pago, digamos, por suscripción. Y digamos que Cell Press, pues es una editorial distinta a la de Elsevier, pero pues que también vamos a encontrar eh, resúmenes ya visuales publicados. ¿Dónde compartimos y utilizamos los resúmenes visuales? Los utilizamos en Twitter, en comunidades académicas, ¿cierto? Comunidades de revistas. O sea que si yo tengo el arroba de la revista en Twitter, pues si yo comparto el documento, utilizo o etiqueto, digamos, a la comunidad de la revista, al tweet de la revista, para que la comunidad de la revista, digamos, sepa que yo como autor también estoy haciendo uso de una buena práctica de comunicación científica, de visibilización y de preparación del manuscrito. Hashtag también a todo lo que va a favorecer, entonces palabras clave de mi texto, eh, junto con mi resumen visual, digamos que es muy agradecido. Lo podemos compartir en presentaciones con estudiantes, en presentaciones, en conferencias, por Liking, por ResearchGate, por donde las redes sociales que ustedes cuenten, Mendeley, por ejemplo, también cargar allí sus documentos recién publicados. Y vamos a hablar entonces de cómo hacemos el diseño para que sea más atractivo. Digamos que ya entramos un poco al cómo hacemos el resumen visual. Ahí estábamos hablando un poco de por qué es útil, ¿no? Y qué es como lo importante de hablar para iniciar antes de la composición escrita, empezar por el resumen visual. Entonces aquí hablamos de que el resumen visual en términos de diseño debería de estar accesible, es decir, que cuando, no sé si ustedes cuando en YouTube entran, a veces hay cosas que les llaman más la atención que otras por el uso, digamos, de los datos, el uso de los colores, la forma en la que está compuesto el fotograma, pues, que se usa de inicio. Pues normalmente cuando buscamos por una palabra clave en particular, aparecen como todos con un mismo estilo. Entonces uno diría, si yo uso un estilo diferente, puedo ser más visible que parecerme a todo el estilo común. Entonces aquí empezamos un poco con el asunto del diseño. Hacerlo accesible, pues implica también favorecer eh, que las personas en medio de tanta información que hay, por el diseño que yo hago, se convierte en accesible. Bien, o sea, lo ve. Mientras que si no lo hago atractivo, pues no lo verá. Entonces, vamos a mirar un poco qué es lo que deberíamos de hacer al momento de hacerlo accesible. Debe ser informativo en términos de que el mensaje debe ser claro. Y hablábamos de compromiso porque el resumen, cuando nosotros lo hacemos bien, lo que estamos favoreciendo es que los lectores se comprometan con nuestro texto un poco más, porque lo entienden un poco más. Eh, y pues esto no solamente les va a servir para la investigación, como artículo científico, la comunicación científica, sino también para propuestas de investigación o para esquematizar su propuesta de investigación. O sea, a veces tiene uno una propuesta de investigación muy compleja que con un resumen visual, pues es fácilmente entendible lo que se plantea. Y ya en el texto, digamos que se desarrolla como el esquema.
En términos de diseño, pues la verdad es mejor que ustedes empiecen a leer sobre psicología del color, la teoría del color, o sea, el uso del color es intencional porque el color atrae la atención, el color influencia el significado y el color hace el resumen mucho más accesible. Entonces, la recomendación es utilizar colores cercanos a lo natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nuestro resumen tiene que ver con los glóbulos rojos, pues entonces, ¿cuál es el color que deberíamos usar? ¿Rosado, naranja? Pues no, muy seguramente rojo sería el color más apropiado, más aproximado a, a lo que queremos señalar. En términos de teoría del color, psicología del color, pues así muy sintético de cómo el color puede influenciar el significado, estaría que los colores, por ejemplo, calientes, básicamente tienen significados negativos. Por ejemplo, células cancerígenas, si yo lo pongo en rojo, pues yo ya estoy indicando un poco como enfermedad versus salud. Entonces, si yo quisiera, digamos, utilizar el concepto de salud, pues la recomendación sería utilizar colores fríos que normalmente tienen una connotación más positiva. Los héroes normalmente están con este asunto azul. Los colores neutros lo que buscan es no capturar la atención, es decir, que cuando estamos construyendo un resumen visual y tenemos demasiados eh, iconos, demasiada carga, digamos, de información visual, pues casi que usamos tonos grises o tonos más neutros, más claros, más blancos, por decirlo así, para que la persona no se fije en ellos, que no nos interesa que se fije en ellos. Bien, entonces es el uso del color con una intención muy puntual. Entonces, la recomendación es los colores primarios en un 70%, y entonces aquí digamos que vamos a salir un momentito otra vez del PowerPoint, porque digamos que cuando usamos las escalas o las paletas de color, sí, igual aquí ahorita entramos en este recurso, pero digamos que si yo quisiera utilizar un, un color, ¿cierto? Digamos que si yo quisiera cambiar la paleta de colores, más colores, digamos que lo que estamos haciendo es un poco jugar con la oscuridad y con la luz. Entonces, entre más luz y menos luz, pues es el ejercicio. Digamos que nos pararíamos en los colores primarios, por ejemplo, y con el color primario empezaríamos a jugar en términos de más oscuro o menos oscuro. Sí, perdón, más oscuro y menos oscuro. Más luz, menos luz. ¿Sí? Eso es un poco como la intención con el uso entonces de qué colores usamos. Pues deberíamos usar en un 70% colores primarios y jugar con la luz y la oscuridad en esos matices, ¿vale? Eh, para que el 20, el 10% restante pues esté en estos otros tonos que nos ayudarían un poco como a esos contrastes. Ahorita vamos a mirar un poco. Digamos, aquí es un poco como empezar a recomendaciones de cómo se visibiliza mejor, ¿no? A través del color, aquello que yo quiero mostrar. Entonces, a veces uno piensa, ¿qué es mejor? ¿Una imagen? ¿Qué es mejor? ¿Un GPS? Y en el GPS tengo varias opciones, mostrándolo satelitalmente o mostrándolo esquemáticamente. ¿Qué es mejor? Y es, digamos que la pregunta por el diseño en términos de la comunicación. Entonces aquí, de Color Brewer es un poco como para que les ayude, ¿no? a mirar ese tipo de composiciones de luz y oscuridad. Aquí, por ejemplo, esta herramienta es un poco para mostrarles que lo que queremos es, por ejemplo, tenemos el color azul. Este color azul, si yo lo pongo en contraste con este rojo, digamos que me canso visualmente más fácilmente. Entonces podría buscar un tono un tanto más, un contraste más tranquilo, ¿no? Para favorecer la visibilidad. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando estoy jugando entre distintos tonos y colores y demás? El tip, digamos, es colocar, si yo empiezo a armar colores,
¿sí? Y a jugar con los contrastes, ¿no? De lo que quiero mostrar visualmente, pues lo que en últimas me interesa es que se vea así, que no se vea así. Si yo, por ejemplo, estoy jugando con los colores y lo pongo en paleta de grises, o sea, lo quiero ver cómo se vería gris y sale una imagen así, y sale una imagen así, entonces no sería como lo más apropiado. Deberíamos de tenerlo de esta manera, que sería con este uso de los colores. Pero ni ustedes ni yo somos expertos en este asunto de colores, entonces está esta herramienta que también, digamos, les puede como ayudar a decir, uy, ¿qué paleta de colores puedo usar para comunicar mis datos, ¿no? Sí, la miniatura, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ustedes pueden generar pues sus distintas paletas de colores pues, que combinan bien, ¿no? Que descansan bien, que contrastan bien, porque en últimas, pues lo que nos interesa es favorecer la visibilidad, o sea, es jugar con el contraste, jugar con la saturación para favorecer esta visibilidad. Entonces, la asociación del color también es importante porque, digamos que si yo pongo dos personajes dentro de mi historia con el mismo color, pues los voy a asociar, o sea, voy a engañar la mente de la persona que lee. Y muy seguramente no es eso lo que yo quiero decir. Entonces, si son personajes diferentes, pues tengo que ponerles colores diferentes. Y además, si uso formas, pues también que sean formas diferentes, para que de esa manera yo rompa la asociación a la que se tiende cuando uno ve cosas parecidas. Cosas parecidas uno tiende a asociarlas como si fueran iguales. Entonces, ¿cómo podemos romperlo? Podemos hacer con 3D, podemos hacerlo con algunas sombras. Entonces, una misma forma, esta forma tiene sombra y esta forma no la tiene, o esta forma tiene 3D y esta forma no la tiene. Eso permite entonces que uno diga, son diferentes. Sobre todo cuando tiene distintas elementos. Es importante entonces pensar en la escala y la jerarquía. Entonces, por ejemplo, si yo en una historia que estoy narrando, en un resumen visual, yo pongo una ballena del mismo tamaño que un ser humano, no sería, digamos, lo más adecuado. Nuevamente, en perspectiva, la ballena es más grande que el ser humano, ¿vale? A menos que yo quiera ser dramático en mi narrativa. Es decir, en mi resumen visual, yo quiero decir que, por ejemplo, el coronavirus, es tan fuerte, más fuerte que los pulmones. Entonces yo digo, voy a hacer el coronavirus gigante, ¿no? Voy a representar más grande eso que los pulmones, por poner un ejemplo. Entonces, eso está bien para blogs, ¿no? Eso está bien para otras comunicaciones, pero quizá en la comunicación científica, en los artículos científicos, pues el tamaño también habla de la jerarquía, ¿no? Es decir, que a mayor tamaño, ¿vale? Significa que eso es lo que más nos va a llamar la atención, es decir, que eso es lo más importante. De ahí entonces que, mm, por ejemplo, de cuando el hombre llegó a la luna, entonces tenemos el título y tenemos el subtítulo y tenemos pues el texto. Entonces, uno ya con eso, uno puede, por ejemplo, aprender de otras fuentes, es decir, revistas, periódicos, ¿vale? Porque ahí empiezan a jugar muy bien con eh, cómo capturar nuestra atención, ¿no? Y cómo jugamos y balanceamos la ciencia con el diseño para que se entienda. Entonces, menos texto es mucho más efectivo. Hay que cuidar entonces, digamos que las fuentes, es decir, si es Times, si es Arial, si es 12 puntos, ¿no? Los diferentes tipos de texto. Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de texto, nos estaríamos refiriendo es específicamente, número uno, a que existen lo que es la cursiva, lo que es la negrita y lo que es el subrayado, que pues en últimas nos permiten como entender que pueden existir distintos mensajes dentro de un mensaje. Entonces empezar a jugar un poco con los títulos, los subtítulos, como en este caso. Digamos que aquí tenemos dos estilos, pero que finalmente nos ayudan
a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando estamos en versiones impresas, o sea, si lo que estamos mandando se va a imprimir, la recomendación es Times. Si lo que estamos mandando va a quedar online, la recomendación es Arial. Eso es un poco como la idea. Tratar de no utilizar más de dos tipologías, es decir, no utilizar, digamos, Times y Arial cuando son de familias como tan distintas, o sea, tratar de, si vamos a utilizar dos tipologías, que ojalá sean familiares, que ojalá estén como parecidas, que uno no sienta que hay como un cambio brusco entre una tipología y otra, y agregar variaciones, jugar con las variaciones de negrita, subrayado e itálica para poder hacer los énfasis. Jugar con el tamaño para enfatizar la jerarquía, que es lo importante aquí, un poco más grande. Utilizar tipos que se complementen, que es un poco lo que mencionábamos de que no se note esas rupturas entre familias tipográficas, sobre todo que se mantenga legible. O sea, a veces uno lo pone muy pequeñito o lo pone muy transparente o en los contrastes de los colores no se ve. Entonces uno pone en a blanco con blanco, pues, o en gris con blanco, dificulta leer. Entonces es un poco como recordarnos eso a nivel visual. Sentirse cómodo con la lectura, entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores, evitar 3D y sombras porque nos puede dificultar la lectura, pero sobre todo, entre estos dos casos que tenemos aquí, esto tocaría como girar la cabeza para leerlo, mientras que esto lo podemos leer de forma directa. Entonces, facilitar la lectura lo más cómodo posible, mejor. Si entre más cómodo para el otro, mejor. Entonces, tomar decisiones respecto a cómo podemos sintetizar el asunto para que sea más fácil de leer. Las alineaciones, entonces, según la historia que yo quiero contar, pues la intención es que hacia dónde quiero que el otro mire, ¿no? Ponga sus ojos. Y comparta su versión final de su resumen visual, sobre todo con personas que no pertenecen a su disciplina, o sea, personas que no, porque esto es como para cualquier. Miren, nosotros no pertenecemos a esta disciplina, pero rápidamente con este ejemplo vemos todo, digamos que mismos colores, pues uno los puede pensar que son iguales, ¿cierto? Y listo, pues sí, son iguales, solamente que en este caso son enfermas y en este caso son sanas. Entonces aquí es como contar la historia de lo que sucede eh, fácilmente. Cuidarnos del uso de las licencias, el Creative Commons completamente abierto, sin restricciones, porque lo que queremos es evitar todas esas situaciones de derechos de autor que se puedan eh, presentar, ¿sí? Entonces aquí digamos que es importante, o sea, no googlear y bajar fotos porque muchas veces, o iconos, porque muchas veces desconocemos si tiene derechos de autor, entonces queremos es evitarlo y ahí los recursos que veíamos en páginas anteriores. Entonces, en resumen, digamos que sería seguir la guía de autor de la revista, que usted tenga muy claro cuál es la historia central, ¿no? ¿Cuál es el resultado o el desenlace principal de su historia? Haga un bocetico de su mensaje, o sea, diseñe básicamente cuáles van a ser las imágenes o qué elementos gráficos va a utilizar, qué textos van a acompañar esos elementos gráficos, tratar de mantener entonces el mensaje lo más claro que se pueda, tratar de hacerlo lo más fresco, es decir, disfrutable que se pueda, y esa frescura se hace a través del color y de las fuentes. Todas las historias cuentan, pues, un mensaje. Entonces, en ese mensaje, digamos que tratar de hacer emerger de nuestro artículo científico una historia, pues deberíamos de pensar que en nuestro artículo científico hay unos personajes. Es decir, las categorías o las variables se convierten un poco en los personajes y esos personajes acontecen, esas categorías variables acontecen en unos escenarios puntuales y esos escenarios puntuales interactúan con estos personajes para contar un mensaje particular y entonces ahí empezamos a pensar qué necesitamos para contar la historia, qué tan realista
quiero ser. Entonces, bueno, mi público es científico, entonces voy a usar una imagen de laboratorio donde muestro el virus, por ejemplo. O no, mi público es un niño y entonces, como son niños los que van a ver mi resumen visual de lo que encontré, quiero que todo el mundo lo entienda, pues puedo ser un poco más abstracto y puedo entonces tener una ilustración, puedo tener alguna, casi que caricatura, digamos, del virus, por decirlo así, hacerlo con colmillos y cosas así. Pero el punto es, ¿qué tan realista o abstracto? Pues va a depender en gran medida del público y sobre todo, eh, qué es lo que quiero contar, ¿vale? ¿Qué será lo que va a ayudar más a que el mensaje se entienda? Aquí no se trata de que ustedes sean buenos dibujando. Digamos, aquí tenemos unas herramientas que, pues, ustedes pueden utilizar. Entonces, fácilmente pueden crear dibujos, ¿sí? Rápidamente. Eh, Tomar el tour. Tenemos también este otro para imágenes, iconos, sí, y también puedes hacer como nuestros proyectos. Y tenemos esta otra también como para que ustedes puedan utilizar como el ejercicio, eh, digamos, inclusive con inteligencia, digamos, artificial, pues con código de acceso abierto, con código abierto. Entonces, los resúmenes gráficos en síntesis son para que ustedes puedan aprovechar al máximo su tiempo porque favorecen la visibilidad de sus artículos y por ende la citación de los mismos. Entonces, no sé si pues tengan alguna pregunta, inquietud para que me la hagan. Vemos que este sería el momento para hacer las preguntas. Y si no, pues aquí ya les voy a enviar el, el link de la sesión de hoy para que se registren. Y mañana vamos a pasar a lo que tiene que ver con la estructuración del artículo. O sea, si yo quiero que me publiquen, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el momento de la estructuración del artículo? Y nos quedaría la última sesión, que sería el día lunes, que es una sesión exclusivamente sobre gestores bibliográficos. Y con eso, digamos que terminaríamos este primer ciclo de ingeniería interior para investigadores. Luis, claro, dale. Hola, profe, qué pena, es que en ese preciso momento me llamaron al teléfono. Pero bueno, eh, no sé si de pronto escuché mal, hubo un momento en la que mencionó que tuviéramos cuidado con las licencias Creative Commons o es que aprovechemos las licencias Creative Commons. Bien, básicamente que estés completamente seguro que todo lo que uses de todos estos recursos y imágenes, iconos que decides, puedas realmente utilizarlas, porque uno normalmente queda, se googlea y dice, esta imagen me sirve, la pongo en mi resumen visual y resulta que esa imagen tiene derechos de autor. Entonces, básicamente es garantizarte un poco que la mayoría de recursos que están ahí están de libre acceso, pero no está de más que tú te verifiques siempre que lo que vas a poner diga CC0, que sería la licencia con menor restricción, o sea, la más abierta que existe, que la puedes usar libremente. Sí, eso es básicamente la idea. Ah, ok. Y bueno, la última, yo uso particularmente el BioRender, sobre todo para diseñar los esquemas, más que todo en clase lo Ajá, utilizo, sí, pero utilizo la versión gratuita. ajá. ¿Hasta qué punto yo puedo de pronto utilizar? O sea, ellos me dicen, debo citar el BioRender, pero en un artículo, pero no sé si lo debo citar si tengo la opción de pago o tengo la opción o la membresía gratuita, o digámoslo así. Ujú. Bien, bien, bien. Digamos que cuando tú lo estás utilizando, tú lo puedes usar así tenga la versión gratuita. Por ejemplo, yo utilizo un software que se llama Ryan para las revisiones sistemáticas. Y ese software tiene su versión paga y tiene su versión gratuita. Yo utilizo la versión gratuita
Y en todos los artículos, digamos que lo que referencio es el software como tal, y dice inclusive la misma página del software que para poderlo, digamos, utilizar, la única condición que me ponen es que los cite, ¿no? Que cite a los autores de ese software. Entonces lo mismo pasaría con el biorender. Digamos que tú puedes utilizar las imágenes y la fuente de la que utilizaste, digamos, es el beneficio, la contrapartida que harían visibles ese ejercicio. No, yo lo pregunto es por lo Ah, siguiente, sí. porque, por ejemplo, BioRender, cuando uno descarga la imagen, por lo menos en versión de prueba, a Ajá. veces me pone una marca de agua o en su defecto me pone la etiqueta o el nombre de BioRender al pie de de la figura. Ajá. Entonces ellos mencionan como, ¿quieres quitar esta etiqueta? Tienes que pasarte a la versión de pago, Ajá. Sí, obviamente. sí, sí, sí. Entonces, como que, ajá, me queda la duda, ¿será que incurre, no sé, en algún delito, sobre todo legal? Porque, bueno, uno esto lo puede mandar a una revista y la revista fácilmente te va a decir, ¿tiene los derechos sobre esta imagen o sobre esta figura? Y uno dice, no, es que yo la tomé como lo que estaba mencionando, es que yo tomé varias figuras de internet, metí en PowerPoint, organicé y hice mi propia gráfica. Bien, bien, bien. Pues mira, realmente mm, lo que busca, digamos, la revista es que tú tengas como el permiso para usar, digamos, la imagen como tal. Entonces, digamos que lo que habría que revisar un poco es en BioRender específicamente cuáles son esos como condiciones de uso de las imágenes. Porque no tendría, desde mi punto de vista, obviamente tendríamos que verificarlo. eh, no habría ningún problema en que en un artículo aparezca una marca de agua que diga BioRender y que en las referencias aparezca BioRender como el gestor, digamos, detrás de la imagen, ¿no? Eh, Creería que no tendría ningún inconveniente más que lo que yo como autor digo, a mí no me gustaría que apareciera la marca de agua, pero más como para que no sepa que pues esta es una versión gratuita, ¿no? Es una cosa así. Ah, Pero sí, exactamente, a ese mismo punto es el que, sí, al que sí, llego. claro, claro. Pero mira, no habría problema. O sea, ya que para dirimir esto sería entrar directamente a las Creative Commons de BioRender como para saber cuáles son los términos de uso, digamos, de gratuito, es decir, te permite usarlo siempre y cuando qué, ¿no? Y ya con eso tomes una decisión pero digamos que para una revista, digamos que no tendría inconveniente, ¿no? Eh, lo único que van a verificar las revistas es que tú tengas derecho a poder publicar esa imagen, ¿vale? Entonces, si tú, digamos, dices, yo estoy completamente seguro que BioRender no me va a poner ningún problema, es decir, que si ellos ven la imagen, ven la marca de agua y ven la referencia, no van a poner envueltas a la revista ni a mí como investigador. Si yo llego a esa conclusión, pues no hay ningún problema, ¿vale? Más allá de lo que estábamos comentando, porque ya es algo que pues se nos sale del alcance, o sea, digamos que, que uno no diría, pues creo que muchos investigadores estarán así a nivel latinoamericano, pensaría yo. O sea, pagar licencias para cada uno de los software que utiliza para la comunicación científica, a menos que estén disponibles en la universidad o cuestiones así, pero creo que no lo amerita. Y pienso que aquí es un poco lo que funciona. Es decir, si tú te la pasas haciendo, o sea, todos tus papers son utilizando BioRender, pues tú puedes considerar la posibilidad de hacerte miembro pago y contemplar la posibilidad de que en un proyecto de investigación o como en tu sede como tal, hayan varios autores que utilicen BioRender, pues decir, bueno, ¿por qué no? Pues financiamos BioRender y podemos usarlo porque lo usamos, o sea, mostrar que efectivamente es una necesidad. Eh, pero en términos pragmáticos, no le vería ningún problema siempre y cuando tú estés completamente seguro entrando a los términos de uso de BioRender, porque normalmente
muchos de estos software se benefician es de eso, de la visibilidad. Es decir, ganan membresías en tanto hay más personas que los conocen. Entonces, tú estarías aportándoles a ellos. Entonces, yo diría es, revisa en BioRender las condiciones, los términos y así para todo. Y eso nos lleva, digamos, a la pregunta que también hace Edith. Digamos que con Google bastaría referenciarla citándola con la dirección donde la tomé o debe definitivamente confirmarse que es de libre su uso. Pues bien, aquí es mejor que tú confirmes que está con qué licencia de uso. Sí, digamos que si por ejemplo dice CC BY, entonces lo que te está diciendo es que te dan permiso de usarla siempre y cuando los cites. Entonces ahí, listo, como lo estás pensando, está bien. O sea, basta con que yo los cite y la puedo usar. Pero pueden existir imágenes que están protegidas por derechos de autor. Entonces ahí la recomendación es un poco verifica cuáles son los términos de la licencia y ya es un poco CC0 o CC BY. Si ya, por ejemplo, te dice CC BY y con un signo de pesos, significa que no lo puedes usar con fines comerciales. Entonces tú dices, bueno, pues no lo voy a usar con fines comerciales. Es decir, no voy a ganar dinero con el uso de esta imagen. Eso es básicamente lo que quiere decir con fines comerciales. Entonces ya, entonces cumplo con cualquiera de estas condiciones, entonces la puedo usar. O sea, lo cito y no lo voy a usar con fines comerciales, entonces la puedo usar, no va a tener ningún problema. ¿Sí? Igual, la recomendación también es con, con, con el hecho de, yo puedo en la carta al editor, digamos, indicarle, digamos, como la situación. O sea, estas son las imágenes y los derechos de autor tienen estos permisos de uso. Y yo cumplo con todos ellos. Los cito, no los estoy usando con fines comerciales, cosa que cualquier inquietud al respecto pues esté evidenciada transparente. Pues las buenas prácticas, por ejemplo, mira, por ejemplo, malas prácticas. O sea, yo aquí no estoy citando estas fuentes, ¿sí? No las estoy citando. ¿Qué sería una buena práctica? Colocar entonces de dónde tomé todas estas fotos, todas estas imágenes, ¿sí? Mínimamente. De hecho, eso sería como las buenas prácticas a las que deberíamos todos de atender, ¿no? De todo lo que yo ponga públicamente, bueno, esto lo tomé de aquí, esto lo tomé de acá, esto lo tomé de aquí. Entonces, ¿cómo te curas tú en salud? Referenciándolas todas, dándole su crédito. Esta imagen no es mía, es de aquí, esta imagen es de allá. Pero si tú ya de eso vas a irte a un escenario como una revista científica que se va a poner a nivel internacional y de perpetuidad, o sea, para siempre va a estar allí, entonces es mejor que verifiques si tienes el derecho de usarlas. O sea, bajo qué licencia está esa imagen. Ah, si dice CC BY, perfecto. CC0, perfecto. O CC comercial, si no lo estás usando, pues bien. Y en caso de ser propia, se debe citar. No es necesario. Esa es una buena pregunta, MBZ Cali. Es una muy buena pregunta porque eh, nosotros a veces acostumbramos que hacemos una tabla, ¿no? Es una tabla creada por nosotros y colocamos abajo eh, elaboración propia, ¿no? Fuente, elaboración propia. Ponemos una cosa creada por elaboración propia, no. Ya entrada y una vez les adelanto, se quita todo eso. Cuando no hay nada debajo, se entiende que la imagen o que la tabla es mía. Por ejemplo, si yo dejo esto así, lo que yo estoy diciendo es que esto es mío, ¿no? Entonces, es como el asunto como el cuidado que hay que tener. ¿Listo? Bien. Listo, Joana. Em, bueno, no sé si haya más preguntas, inquietudes. Bueno, entonces nos veríamos mañana a las 6 nuevamente. Y, y muchas gracias por su participación. Que estén muy bien. Gracias, profe. Vale, un abrazo. Profe, ¿nos envía el link de asistencia, por favor, otra vez? Otra vez. Listo, listo, listo. Espérame. Todos. Muchas gracias, profe. Listo, Eliana. Con gusto. Listo, mira. Ahí está el link otra vez.
Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Eliana. Listo, ya todos tienen el link. Estén muy bien entonces. Hasta luego.